No importa la situación que estemos atravesando, no importa los ataques del enemigo, recuerden que siempre estamos en el gozo del Señor. Y es un estado en el que se permanece, no importando las circunstancias, los problemas. El que está en Cristo dice que cada día es una nueva criatura. El Señor derrama bendiciones y, como decía nuestra querida hermana Eva, siempre hay un motivo por lo cual agradecer a Dios. Es una bendición. Nuestro querido Dios, al abrir tu santa palabra en esta noche de oración, de testimonios, queremos que hables a nuestras vidas, transforme nuestros corazones y derrame tu Espíritu Santo sobre nuestro pueblo, Señor. Gracias por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, queridos, en estos días he estado meditando en un libro bien importante que lo he leído como 3 o 4 veces y siempre que lo leo pues le saco lecciones para mi vida. Me han impactado, me han ayudado mucho la lectura de este libro. El libro se llama Patriarcas y Profetas. Así que se los recomiendo que busquemos este interesante libro. Lo cierto es que cuando nosotros hablamos de patriarcas siempre nos trasladamos al Antiguo Testamento. Y lo cierto es que cuando nosotros nos trasladamos al Antiguo Testamento y hablamos de patriarcas, viene a nuestra mente un trío tremendo. Un trío que hizo historia, un trío que tuvieron una experiencia con el Señor tremenda, tremenda. Y saben que me estoy refiriendo a Abraham, a Isaac y a quién? Y a Jacob. Y yo meditando, leyendo en la lectura sobre este libro y yendo a la palabra de Dios, yo decía, qué difícil fue para estos hombres dirigir al pueblo de Dios. Dirigir sus hogares, dirigir a través de los años las personas que amaban a Dios de todo corazón. Muchas veces nosotros como líderes tenemos 50, 60, 70 personas para dirigir y llevar a estas personas al reino de los cielos como lo hacían ellos desde el mismo principio. Después vino Moisés, después vino Josué. Lo difícil que se nos hace a nosotros dirigir 50 o 60 personas que a veces se nos acaban las fuerzas, a veces tú das todo y no recibes nada a cambio. Y yo digo, Señor, cuán difícil tuvo que haber sido para esas personas. Pero llego a la conclusión de que cuando uno hace las cosas para Dios, no importa el aplauso de los hombres, sino la bendición del Espíritu Santo. Amén. Y eso me llama la atención. Uno de esos grandes hombres de la Biblia, patriarcas, sin lugar a dudas, fue Jacob. Jacob, un personaje tremendo que me ha enseñado muchas lecciones maravillosas y en esta noche quisiera compartir algo con ustedes. Lo cierto es que Jacob había tenido una vida dura, una vida de experiencias, diferentes situaciones que por malas decisiones lo llevaron a sufrir bastante. Y Jacob estuvo durante mucho tiempo en el desierto. Ahí estaba en su cálido hogar disfrutando de su rica comida y de un momento a otro, pues por un engaño tuvo que salir huyendo porque su hermano le quería arrancar la cabeza. Y vemos que durante mucho tiempo Jacob estuvo por el desierto vagando, durmiendo en las cuevas, durmiendo en los despeñaderos, escondido para que los animales no le atacaran. Lo cierto es que vemos que por estas malas decisiones lo llevaron a sufrir bastante. Pasaron algunos años en la vida de Jacob y a través del desierto el Señor tuvo un encuentro personal con Jacob. Nosotros hemos estudiado la santa palabra de Dios. Jacob hizo las paces con su hermano Esaú y tuvieron un contacto. Y a partir de ahí la vida de Jacob cambió en gran manera. Y nosotros cuando abrimos la palabra de Dios en Génesis capítulo 34, descubrimos que Jacob había llegado con su familia, la gran familia que Dios le había dado, a tierra de Siquem. Y yo te invito allí a que busques la palabra de Dios en Génesis capítulo 34, porque vamos a ver algunas lecciones importantes para nuestras vidas en esta noche de oración y testimonio. Lo cierto es que dice la palabra de Dios que Jacob tenía una hija llamada ¿cómo? Dina. Una hija llamada Dina. Esa hija le había traído luz a su vida porque todos eran caballeros. Tantos varones, imagínense. Y esta hija era como la niña de sus ojos. Jacob disfrutaba cada mañana cuando su niña iba tal vez y le daba un abrazo, le daba un apretón, le daba un quiero. Y eso hacía que Jacob pues se llenara de alegría y cobraba
ánimo, cobraba deseo de seguir avanzando. Pero dice la palabra de Dios que ellos habían acampado por un tiempo en tierra de Siquén y habían comprado un lote para establecer ahí el campamento. Y dice la palabra de Dios que ahí levantaron un altar para hacer sacrificio al Dios de los cielos, porque Dios estaba dirigiendo a su pueblo, Dios estaba dirigiendo a Jacob. Pero en el versículo 1 del capítulo 34 me dice algo tremendo. Dice la palabra de Dios en Génesis 34:1. Dina, la hija de Lea, había dado a Jacob, salió a ver las hijas del país. Y aquí está la primera lección que el Señor quiere que nosotros aprendamos en esta noche. Yo te pregunto, ¿qué hace una hija de Dios llamando la atención de las cosas que no le pertenecían? Una vez más, Dina, dice la palabra de Dios, que salió a ver las hijas del país. Un país ateo, un país idólatra, un país que no seguía sus costumbres. Y cuando tú estudias el libro de Génesis te das cuenta que las hijas del país es la misma expresión que las hijas de los hombres en Génesis capítulo 6, donde dice que las hijas de los hombres eran las mujeres que no amaban a Dios. Por lo tanto, Dina estaba observando la costumbre, los hábitos y las malas acciones de las hijas de los hombres. A Dina no le correspondía salir de donde su padre la había puesto. Y nosotros tenemos que aprender en esta noche que siempre que andemos en terreno del enemigo, vamos a sufrir los ataques del maligno. ¿Qué hacía una hija de Dios? ¿Qué hacía la princesa de la casa caminando por terrenos que no tenía que andar? ¿Qué hacía esta niña que había crecido y nacido en la iglesia, metido en los terrenos del enemigo? Siempre que tú y yo estemos en terreno del enemigo, vamos a estar expuestos a las tentaciones que él tiene para nosotros. Y vamos a ser blancos fáciles para caer en sus trampas. Dice la palabra de Dios que ella salió a ver, es decir, le llamó la atención. Tal vez Dina quería experimentar la libertad del mundo, porque tal vez estaba cansada de lo que era ir a la iglesia los martes, los sábados, a la sociedad de jóvenes, y Dina quería experimentar algo diferente. Y esto la llevó a sufrir de una manera que tú no te imaginas hasta dónde, dice la palabra de Dios. Y la vio Siquén, hijo de Amor, Ebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se echó con ella y la deshonró. En otras palabras, Dina fue violada en ese momento. Tremenda mala decisión de Dina. Por estar en el terreno del enemigo, Dina encontró la violación. Siempre que tú y yo estemos no en el lugar que Dios nos manda estar, vamos a estar a expensas de los ataques del maligno. Y nosotros conocemos realmente la historia. Sabemos lo que sucedió. Pero dice el versículo 3 algo que a mí me llama la atención. El versículo 2 me dice que el hombre la viola, pero en el versículo 3 me dice que el hombre se enamoró de la joven. Es decir, que este muchacho, este príncipe, se enamoró de Dina. Cosas que a veces nosotros no entendemos. Y ellos trataron de ¿qué? De buscar paz. Ellos trataron de enfrentar su error. Ellos trataron de limpiar lo que habían hecho y le ofrecieron matrimonio a la hija de Jacob. ¿Hasta dónde puede llegar un corazón desorientado? Un corazón que muchas veces ha perdido la brújula y ha perdido el GPS espiritual. ¿Hasta dónde puede llegar una persona cuando se deja nublar por sentimientos negativos? ¿Hasta dónde puede llegar una persona que no se deja guiar por el Espíritu Santo? Había sucedido lo que sucedió, pero ellos, los hijos de Jacob, determinaron tomar la venganza por sus propias manos, por sus propios medios. Tenemos que entender que en esta vida siempre van a haber personas que no nos quieren. Pero esas cosas se le dejan al Señor. Cuando el Señor pelea por ti, el Señor lo hace perfecto.
Y los hijos de Jacob trataron de tomar venganza por sus propias manos. Yo sé que muchas veces nosotros queremos vengarnos. Yo sé que muchas veces nosotros queremos actuar a lo que viene a nuestra mente. No porque me dijo algo que no me gustó, yo voy a actuar de esta manera. No porque me dijo algo que no me gustó, yo le voy a arrancar la cabeza. No porque hizo algo que no me gustó, yo voy a tomar la venganza en mis propias manos. Y yo me olvido que Dios está al control de mi vida. Y que dice el Señor que Él va a pelear por mí. Y allí vemos lo que sucedió. Los hijos de Jacob fueron, le dijeron, ok, circuncídense. Y cuando estaban débiles entraron y mataron a todas las personas. Ahora, mira esto. Lo triste del caso sucede en el versículo 30. Que es uno de los versículos que a mí no me gustan, porque oye lo que dice el versículo 30. Y cuando tú lees el versículo 30, yo quiero que tú entiendas que no es cualquier persona la que está hablando en el versículo 30. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: mira esto, observa esto. Me habéis turbado haciéndome abominable a los habitantes de esta tierra, al cananeo y al fereceo. Nosotros somos pocos. Si se juntan contra mí, me atacan, seré destruido yo y mi casa. Jacob, siervo del Dios Altísimo, no estaba preocupado por lo que había sucedido, estaba preocupado por el qué dirán la gente. ¿Cómo puede ser que a veces por las circunstancias que pasan en nuestras vidas nosotros nos desorientamos? ¿Cómo puede ser que a veces nosotros por las cosas que pasan en nuestras vidas nosotros nos volvemos tan desequilibrados que no entendemos lo que estamos haciendo? Aquí vemos a Jacob no preocupado por lo que le había pasado a su hija. Aquí vemos a Jacob preocupado por sus cosas materiales. ¿Qué van a decir las personas? ¿Qué voy a hacer con mi casa si me atacan? Lo voy a perder todo. ¿Acaso las cosas materiales son más importantes que la vida del ser humano? Por eso sus hijos, en el versículo 31 dicen, pero ellos respondieron, había de tratar a nuestra hermana como una ramera. Sus hijos, que tomaron la venganza y se equivocaron, y es cierto, hacen reflexionar a su padre y le dicen, pero padre, ¿cómo tú estás hablando de esto? Si lo importante es lo que ellos hicieron, mira a tu hija donde está sufriendo. A veces el dolor nos ciega tanto que nosotros no nos damos cuenta de nuestras acciones. No nos damos cuenta de nuestras palabras. Y a veces después que soltamos las más grandes groserías, a veces cuando soltamos los más grandes pecados, a veces queremos retractarnos y echarnos para atrás. Es hora que nosotros meditemos, queridos, que las personas son más importantes que las cosas. Y no podemos dejar que las cosas nos nublen, que los problemas que hay en nuestra vida afecten mi relación hasta con mi pareja, porque muchas veces nosotros como seres humanos hacemos proyección en nuestras vidas. ¿Tú sabes lo que es una proyección? Yo tengo problemas en mi centro de trabajo y cuando llego a mi casa la agarro contra mi esposa y empiezo a discutir con mi esposa y empiezo a ofender a mi esposa, y mi esposa no es la que tiene la culpa. El problema es que yo tuve un problema en mi trabajo y por proyección no lo desahogué allá y vengo a desahogarlo entonces aquí en mi hogar. Porque dice la psicología que la proyección, tú te desahogas con las personas que más te relacionas. A veces las personas vienen a la iglesia y están cargadas emocionalmente. Y a veces entran y no te saludan. ¿Por qué tienes que pensar mal? Esa persona tal vez ha tenido problemas en su trabajo. Esa persona tal vez ha tenido trabajo en el día. Tal vez esa persona está sufriendo con una enfermedad. Tal vez esa persona no tiene dinero para comer. Y llegó a la iglesia y no te saludó. ¿Por qué tú tienes que pensar mal? No pienses, ay, que no me quiere, ay, que no me saludó, ay. Es hora que nosotros dejemos estas cosas y no dejemos que las circunstancias nos dominen a nosotros. Mira, Dios siempre tiene una solución para los problemas. Amén. Amén. Yo no sé si tú has venido esta noche con problemas en tu vida, pero lo que sí sé es que Dios tiene una solución, porque dice el capítulo 35, versículo 1. Dios dijo a Jacob, levántate, sube a Betel y habita allí. Es decir, que Dios vio el dolor que Jacob tenía en su corazón y no lo dejó solo en el momento de la angustia.
Por todo lo que había pasado, tal vez Jacob reconoció que se había equivocado. Por todo lo que había pasado, tal vez Jacob reconoció cuál había sido su error. Tal vez Jacob salió sin pedir la dirección del Espíritu Santo. Y muchas veces nosotros tomamos malas decisiones por no pedirle a Dios que Él cree de la decisión que tenemos que tomar. Yo no sé cuál fue la experiencia de Jacob. Lo que sí sé es que Jacob estaba sufriendo porque estaba viendo a su hija lo que le había pasado. Vio que sus hijos lo que habían hecho, que habían violado la ley de Dios. Y ahora Jacob está entre la espada y la pared sin saber qué hacer. Pero dice el capítulo 35 que Dios vino y le habló a Jacob. Es decir, Dios siempre tiene una salida para sus hijos fieles. Ahora, Dios le manda a hacer 3 cosas a Jacob, que son las 3 cosas que yo te voy a regalar en esta noche. 3 cosas el Señor le mandó a hacer a Jacob. Y esas 3 cosas se encuentran en el versículo 2. Y yo quiero que me prestes mucha atención. Entonces Jacob dijo a su familia, a todos los que estaban con él: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. En primer lugar, ¿a qué le estaba mandando Dios? Que quitaran ¿qué cosa? Los dioses que ajenos. Pero pastor, dioses ajenos, si eran cristianos, eran adventistas del séptimo día, ¿cómo que dioses ajenos? Yo no estoy hablando de un pueblo idólatra. Yo no te estoy hablando de un pueblo pagano. Yo te estoy hablando que Dios mandó al pueblo de Jacob, a sus hijos, que sacaran a los dioses ajenos que había delante de ellos. ¿Sabes qué significa la Biblia dioses ajenos? No es solamente es ídolo. Dioses ajenos es todo aquello que impida tu relación con el Espíritu Santo. Todo aquello que ocupa el lugar de Dios es un ídolo. Dios le estaba diciendo a Jacob: dile a tus hijos que es necesario que ellos me pongan a mí en primer lugar. Razón por la cual ellos tomaron esa terrible decisión. Porque habían sacado a Dios de sus vidas y habían puesto tal vez otras cosas. Yo no sé en esta noche qué cosa tú estás poniendo en el lugar que le corresponde a Dios. Pero Dios nos está diciendo a nosotros que si queremos tener bendiciones, es necesario que saquemos los dioses ajenos que tenemos en nuestras vidas. Ahora, cada uno tiene que estudiarse. Cada uno tiene que analizarse cuáles son las cosas que impiden que yo reciba las bendiciones de Dios. Hace unos días alguien decía: oro y el Señor no me contesta. Ok, si tú oras y el Señor no te contesta, yo dudo algo. El Señor siempre contesta, de una forma u otra siempre contesta. Pero aún que tú sientas que Dios no te está contestando, tú tienes que ver qué tú estás haciendo para que el Señor no te responda. Ahora, Dios dice: dile que saquen esos dioses ajenos. Lo segundo que manda a decir es lo siguiente: limpiaos y lavaos. Ahora yo te pregunto, ¿por qué será que Dios le estaba mandando a los hijos de Jacob a lavarse o a bañarse? ¿Será que tenían mal olor? ¿Será que no les gustaba el agua? ¿Será que se bañaban una vez al mes? Mira, queridos, cada vez que en la Biblia se habla de lavar o de bañarse o de limpiarse, está significando limpiar nuestros corazones. A eso es lo que se refiere. Lavar nuestros corazones significa sacar de adentro todos los sentimientos negativos que impidan que la lluvia del Espíritu Santo sea derramado en nuestros corazones. Es sacar todo lo que hace que mi corazón esté duro. Porque muchas veces las circunstancias hacen que nuestros corazones estén duros. Y tal vez los hijos de Jacob habían perdido la conexión con el Espíritu Santo. Y hay una conexión que se llama hombre, Señor, Señor, hombre, que nada la puede, no puede haber interferencia en esa relación. Y aquí el Señor le está diciendo: lavaos, pero sí, lavaos por dentro de toda la maldad. Lavaos por dentro de todos los malos pensamientos. Lavaos por dentro de todas esas inmundicias que ellos tenían, que lo habían llevado a cometer esos crímenes tan horrendos que habían cometido. Muchas veces podemos estar limpios por fuera. Muchas veces podemos estar bien vestidos. Muchas veces podemos tener el perfume de última generación.
el más caro del mall, pero por dentro están sucios. Y el interior solamente lo conoce el Señor. Por eso el Señor le estaba diciendo a ellos, si ustedes quieren tener la bendición, es necesario que se limpien por dentro. Sus sentimientos, sus pasiones. Y lo tercero que manda el Señor hacer a ellos es: y mudad vuestros vestidos. Cada vez que tú estudias la Biblia te vas a dar cuenta que no es el vestido que nosotros conocemos a lo que se está refiriendo. La Biblia, cuando te habla sobre vestido, sobre todo la profecía, te está hablando del carácter. Vestido en la Biblia significa carácter. Es decir, que aquí Dios está pidiendo una transformación del carácter. Por eso el vestido blanco con que nosotros vamos a estar en el cielo, no es que vamos a estar con una bata blanca paseando por todos los lugares. A eso lo que se refiere es que nosotros vamos a tener el carácter de Cristo Jesús. Un carácter puro, un carácter blanco como la nieve. Por eso aquí el Señor le dice: es necesario que se vistan. Es necesario que ustedes cambien su carácter. ¿Y de carácter a qué se refiere? A tu forma de pensar, de sentir, de actuar. No es el temperamento. Nunca confundas el carácter con el temperamento, porque no es lo mismo el carácter y el temperamento. El carácter, dice la sierva del Señor, que es lo único que vamos a llevar al cielo. Por lo tanto, necesitamos renovarlo cada día y irlo transformando en el nombre de Jesucristo. Eso es lo que tú y yo necesitamos. Saber por qué somos cristianos. Los hijos de Jacob, donde quiera que llegaban, estaban representando al Dios de Israel. Tú y yo hoy representamos al Dios de los cielos. No es lo lindo que prediquemos, no es lo lindo que recitemos, ni lo lindo que preparemos la escuela sabática. Dice la palabra: por sus frutos los conoceréis. Es lo que nosotros demostramos. No lo que queremos aparentar, sino lo que somos realmente. A eso es que la Biblia dice que necesitamos un cambio de carácter. Estas tres cosas eran necesarias para que Dios pudiera perdonar y Dios pudiera bendecir a los hijos de Jacob. Es necesario hoy que nosotros también meditemos en estas cosas. Lo que Dios nos está diciendo en esta noche. No dioses ajenos. Dios nos manda que nos vayamos, pero ¿a qué se refiere? Y Dios nos manda que nosotros también mudemos nuestros vestidos, nuestro carácter. Vamos a pedirle hoy al Señor que nos ayude a disfrutar la vida cristiana. Vamos a pedirle hoy al Señor en este minuto que resta, que cada vez que yo venga a la iglesia el martes, sea para tener un encuentro con mi Salvador. Como lo decía en la oración con Eddie, que yo pueda comprender, así como Betito, desde chiquitico, que yo vengo a la iglesia porque yo quiero ir al cielo con Jesús. Que podamos entender que cuando yo vengo aquí, yo vengo a encontrarme con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando yo llegue a esa experiencia, nada de lo que pase a mi alrededor me va a hacer perder mi conexión con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos fortalezca. Y recuerden, joven, no salgan a ver lo que no les corresponde. Dios está al control de nuestras vidas. Querida iglesia, queridos miembros adultos, es necesario hoy hacer una transformación en nuestras vidas. Si no hacemos un cambio, vamos a seguir en lo mismo que estamos. Y si nos sorprende la muerte, lamentablemente nos vamos a perder. Esta mañana estábamos en la reunión de la conferencia y el pastor mandó orar porque en Venezuela un muchacho de la iglesia se acabó de graduar de piloto. Acabadito de graduar. Salió con sus amigos, se montaron en una avioneta, empezaron a dar vueltas y apenas subieron, la avioneta se cayó. Y los 4 muchachos que iban en el avión perecieron. Acabadito de graduar. Yo medito y yo pienso, ¿quién sabe lo que va a suceder mañana? ¿Quién sabe lo que va a suceder dentro de un rato? ¿Quién sabe? Nadie. Entonces, ora hoy. Si hemos venido a la iglesia, decir: Señor, ayúdame a ser transformado por el poder del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos queremos ser transformados por Amén. Dios?
Que el Señor nos ayude, que el Señor nos fortalezca, podamos ser valientes en su nombre, de levantarnos y cambiar todo lo que tiene que ser cambiado. Vamos a orar. Nuestro querido Padre Celestial, te damos gracias por tu amor. Gracias porque hoy nos estás entregando una oportunidad nueva, Señor. Ayúdanos a amarte sobre todas las cosas. Ayúdanos a ponerte a ti en primer lugar en nuestras vidas. Danos la fuerza, Señor, la valentía para hacerlo. Y ayúdanos como los hijos de Jacob, también nosotros, a hacer reformas en nuestras vidas. A comprender que es necesario un cambio de carácter, una transformación de nuestros vestidos. Y ayúdanos a comprender, Señor, que tú estás con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Llévanos con bien hasta nuestros hogares. Permite que hoy cuando lleguemos, que caigamos de rodillas en la oración que hacemos cada noche al dormir, podamos decir: Señor, ayúdame para mañana levantarme como una nueva persona en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ayúdanos a estar cada día más cerca de ti y que tu Espíritu Santo nos acompañe hoy y por la eternidad. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Querido, que Dios te bendiga, Dios te guarde y pasemos todos una feliz noche. Amén.